Bien, pensemos un poco en esto. La mayoría de las personas en el mundo de todos los tiempos, de todas las culturas, han tenido alguna idea sobre Dios. Solo hoy día que están unos que dicen que no creen que existe Dios hasta cuando les pasa algo terrible y necesitan de Dios. Pero por lo general en todas las culturas, independientemente de qué tiempo es, de dónde sea, hay un concepto sobre Dios. Yo no digo que sobre el Dios de la Biblia, pero sí el concepto de que existe un Dios. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿de dónde surge eso? ¿De dónde viene la idea de Dios? ¿De dónde surge la idea de que hay un ser superior, un ser al cual uno debe pedirle cosas, o un ser que exige o adoración o sacrificios? ¿De dónde surge esto? Este concepto de que hay un ser alto, hay un ser ante el cual voy a rendir cuenta, el concepto de que luego de la muerte me voy a encontrar con ese ser. Eso no es algo exclusivo del cristianismo, eso lo encontramos en todas partes. ¿De dónde surge? Bueno, vamos a responder un poco esto. Charles Hodge, no sé si lo estoy pronunciando bien, Hodge, en su teología sistemática, que es muy buena, aunque es un poco filosófica o usa un lenguaje un poco escolástico, y si no está usted familiarizado con los conceptos, puede que sea un poco complejo, ¿verdad? Pero es una buena teología. Él dice, a esta pregunta, ¿de dónde surge la idea de Dios?, se han dado tres respuestas. Una, que este es un conocimiento innato. Dos, que esta es una deducción de la razón. Y tres, que debe ser atribuida a una revelación sobrenatural que se dio al principio y fue preservada por la tradición en todas las etnias. Bueno, posiblemente, ¿verdad? Pero quiero enfocarme en la primera porque creo que esta es la principal. Creo que esta es la más acertada, que el conocimiento universal de Dios es una cosa innata. O sea, que las personas vienen a este mundo y ya tienen ese conocimiento innato, o conocimiento innato puede entenderse si lo contrastamos con el conocimiento científico empírico. O sea, el conocimiento o científico empírico es el conocimiento que se obtiene por medio de procesos, de deducciones, conocimiento que se obtiene de la experiencia. El conocimiento innato no necesita eso. El conocimiento innato es algo que viene en nuestra constitución. O sea, es algo que pertenece al ser humano. Es algo que viene incorporado en nuestra racionalidad, en nuestra sensibilidad, en nuestra moralidad. Entonces, la teoría de que el conocimiento o la idea, más bien, la idea sobre la existencia de Dios es algo innato, entonces lo que da a entender es que de alguna forma en el alma del ser humano viene impregnado esa idea, que no se necesita de ninguna prueba. No se necesita de ninguna demostración. Que el niño, cuando ya adquiere cierto grado de conciencia,
se manifiesta en su mente esa idea innata con la cual él viene de que existe un ser, quien es Dios, ante el cual vamos a rendir cuentas. Pero para que algo sea innato, o sea, para que una cosa o conocimiento pueda ser considerado innato, se necesita que cumpla con dos condiciones: que sea universal y que sea necesario. De lo contrario, no se puede considerar innato. Para que algo así como esto, para que esta presuposición sea innata, se necesita que sea universal y necesario. Así que vamos a ver algunas pruebas de que la idea de Dios es algo universal. Y creo que la prueba más clara está en Romanos. Acompáñenme allí. Romanos, capítulo 1. Pablo allí afirma que el conocimiento de Dios es, no el conocimiento del verdadero Dios. La idea de Dios es universal. Miren lo que dice Pablo. Romanos 1 desde el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. ¿Quiénes? Los hombres. ¿De cuándo? De todos los tiempos. ¿De dónde? De todos los sitios. Porque habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? Por medio de la creación, por medio de su propia constitución. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Afirmándose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Así que Pablo aquí declara que todos los hombres, cristianos o no, fueron dotados por Dios cuando ellos son formados en el vientre de la madre, y eso es a lo que llamamos innato, con una capacidad para llegar para afirmarse a sí mismos en la medida que son conscientes de que existe Dios. De que Dios existe. Así que esto implica que hay un conocimiento universal, hay una conciencia humana universal que lleva a reconocer a toda persona que existe Dios. Y que ante ese Dios algún día hay que rendir cuentas. Incluso Pablo dice que Dios puso en el hombre la conciencia. O sea, Dios puso en el hombre su ley. Y esa ley se deja ver en la conciencia. Pues obvio, el hombre sin Cristo, su conciencia no está instruida por la ley santa. Pero Pablo dice que aquellos que vivieron conforme a la ley escrita serán juzgados por esta ley. Y aquellos que no vivieron conforme a esta ley escrita van a ser juzgados por la ley de la conciencia.
La conciencia misma les testifica que existe Dios. Así que esto es una prueba de que la idea de Dios es universal. Uno, por la creación misma, y Pablo dice, ella es una prueba de que existe Dios. Dos, por la conciencia. Miren, todos los hombres de todos los sitios, de todos los tiempos, cuando hace algo que es malo, la conciencia lo reprende. Y sabe que algún día tendrá que rendir cuentas por esas cosas malas. No importa si cree en el Dios de la Biblia o no. Así que es universal por la creación misma, es universal por la conciencia y también es universal porque hay una conciencia religiosa en todos los hombres, en todos los pueblos, en todas las culturas. El hombre naturalmente adora a algo que es Dios. O sea, siempre. Pero Pablo aquí en Romanos 1 dice que los hombres, en vez de adorar a Dios el Creador, adoran a la creación. Pero él sabe que tiene que adorar algo. Y esto es universal. Todas las lenguas en todo el mundo tienen una palabra para Dios. Eso es una muestra de que hay una universalidad de la idea de Dios. No hay una sola lengua en la cual ellos digan, no, es que no tenemos ninguna palabra para referirnos a Dios. Toda lengua tiene eso. Y es una prueba de que entonces todos los hombres de todos los tiempos tienen una idea, aunque sea vaga, de que existe Dios. Entonces se cumple con una de las condiciones para que pueda ser considerado la idea de Dios como innata, que es ¿qué? Universal. Pero para que algo sea considerado innato, también se necesita que sea necesario. Si no es necesario, no puede ser considerado innato. Pero ya del hecho mismo de su universalidad se desprende que es algo necesario, ¿verdad? O sea, ha sido necesario que todos los hombres de todos los tiempos, en todas las lenguas, tengan una idea sobre Dios y no importa cómo le llamen. Pero puede que alguien diga, bueno, pero eso es una lógica circular, ¿verdad? O sea, es innato porque es universal y es universal porque es innato y entonces eso como que descalifica el razonamiento. Así que, ¿es realmente necesario el conocimiento de Dios? ¿Acaso no hay personas ateas? Bueno, pero hay cosas que son necesarias, pero los hombres durante algún tiempo las niegan. Pero tarde que temprano tendrán que reconocer que sí es cierto. Es necesario el conocimiento de Dios, es necesario la idea sobre Dios, porque aunque los hombres por un tiempo lo nieguen, luego algo en su vida los lleva a la conclusión de que sí hay Dios. Eso pasa con, por ejemplo, ¿sí saben que hay gente que niega la ley de la gravedad? Sí, hay gente que dice que eso no existe. Los terraplanistas niegan que la Tierra sea redonda, ¿verdad?
Bueno, los que niegan la ley de la gravedad la niegan por un tiempo hasta cuando se caen. El terraplanista lo niega hasta cuando vuela en un vuelo, cuando tiene que ir a Europa y esos vuelos suben, que se remontan y uno puede ver, aunque no se sale, pero uno puede ver un poco allí la redondez, ¿verdad? Bueno, muchos pueden negar la existencia de Dios hasta cuando les pasa algo terriblemente malo, cuando pasan por una adversidad terrible o hasta cuando mueren y se enfrentan con ese Dios. Así que la idea sobre Dios no solamente es universal, sino que es necesaria. Así que la idea sobre Dios es algo innato. Todos los hombres lo traen. Pero a causa del pecado, los hombres lo enfocan en aquello que no es Dios. Por eso hacemos un estudio de teología propia. Deseamos conocer quién es Dios. Bien, aquellos que desarrollando la idea de Dios llegan a la Biblia y creen en la revelación que la Biblia nos da sobre Dios, a aquellos que creen en este Dios que nos manifiesta la Biblia se les llama teístas. Bueno, todo el que cree en la existencia de un Dios en esencia es teísta. Así que existe el teísmo cristiano, que es la fe y la convicción de que existe un Dios creador, sustentador de todas las cosas, pero que es un Dios personal. Le llamamos teísmo clásico. Estamos convencidos que existe un Dios que es creador, providente, sustentador, pero que este Dios es un Dios personal. Teísmo con T, hay que distinguirlo del deísmo con D. Deísmo es la idea de que existe Dios, que Dios creó el mundo, pero que este Dios o no es personal o crea al mundo, le da las leyes para que el mundo funcione y luego Él se aleja y deja que el mundo siga funcionando conforme a las leyes, pero a Él no le importa ni le interesa qué pasa con este mundo. Nosotros somos teístas clásicos. Bueno, los que creemos en el teísmo clásico, algunos en la historia de la iglesia esbozaron algunos argumentos racionales para demostrar la existencia de Dios. Especialmente en la edad medieval, hubo una San Anselmo, Santo Tomás, San Agustín, esbozaron unos argumentos racionales para demostrar la existencia de Dios. No que las personas se conviertan a Cristo porque dicen, wow, sí, ya, mi razón se convenció y ya creo en Dios, pero por lo menos para que nadie tenga excusa. Y les voy a mencionar rápidamente en el tiempo que falta algunos de estos argumentos teístas.
argumentos que demuestran la existencia de Dios. Uno es el argumento ontológico, no odontológico, sino ontológico. Ontología es el estudio del ser, ¿cierto? Así que el argumento ontológico se relaciona con el ser, con la existencia. Hay algunos que le llaman el argumento metafísico. Ya hemos visto que la metafísica se relaciona con ¿qué? Con el ser como ser, ¿verdad? Así que el argumento ontológico es un argumento metafísico. Se le llama a priori, porque no se deriva de nada. O sea, no es que hubo un estudio, una experiencia, un experimento científico y entonces se llega a la conclusión. Eso sí que sería un argumento a posteriori. Aquí es a priori. O sea que no se desprende de nada. Es algo que se presupone. Bueno, en apologética, en la defensa de la fe, se menciona la apologética presuposicionalista. Bueno, que es a priori. Y hay una que es evidencialista, a posteriori. Así que el argumento ontológico es a priori. ¿Qué afirma el argumento ontológico? Que la existencia real y objetiva de Dios está involucrada en la misma idea de tal ser. De tal ser. Anselmo, quien fue quien más lo defendió, dijo esto: nosotros tenemos una idea de un ser infinitamente perfecto, pero en la perfección infinita se incluye la existencia real, porque si la existencia real es una perfección y si Dios no existe en realidad, entonces podemos concebir acerca de un ser mayor que Dios. ¿Quién entendió? Todos, gloria a Dios. Lo que quiere decir él es esto. Algunos hombres han concebido la idea de que existe un ser superior, perfecto, infinito, inmutable. Esa idea que el hombre tiene de que existe tal ser ya es una prueba de que ese ser existe. ¿Por qué razón? Porque nosotros en lo que estamos viendo no estamos viendo nada que sea perfecto. No estamos viendo nada que sea infinito. No estamos viendo nada que sea inmutable. Todas las cosas cambian. Por lo tanto, la idea de que existe tal ser ya es una prueba de que ese ser existe. Eso es lo que quiere decir él. Descartes luego explicó esto y él dijo: tenemos una idea de un ser infinitamente perfecto. Como somos finitos, esta idea no pudo originarse en nosotros. Como estamos familiarizados solo con lo finito, no podría haberse originado en nada de lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ello, tiene que proceder de Dios, cuya existencia es así una presuposición necesaria. Bien, ese es el argumento odontológico, no, ontológico. Pero hay otro, y es el argumento cosmológico de la existencia de Dios. El argumento cosmológico. El argumento cosmológico
se basa en el principio de que existe necesariamente, debe existir una causa eficiente. Que debe existir una causa eficiente. Explico. En este mundo en el que estamos, todas las cosas son el efecto de una causa. Todo, absolutamente todo. Me puse a investigar por qué aquí tienen una temperatura que se conserva más o menos estable durante buena parte del tiempo, apetecida y deseada por los que viven donde se dan inviernos extremadamente fríos. Y estuve viendo que es a causa de la influencia del océano Pacífico y unas corrientes que producen la temperatura que se vive aquí, que es muy buena. Aunque hoy sentí mucho calor, pero bueno. Fue la excepción. Hoy fue la excepción. Bueno, el clima que se tiene aquí constantemente es el efecto de una causa. ¿Cuál es? El océano Pacífico. Todas las cosas en esta vida, aquí en esta creación, son el efecto de una causa. Y eso que causó el efecto viene a ser el efecto de otra causa mayor. Y esa causa mayor es el efecto de una causa más grande. Y esa causa más grande es el efecto de una causa mucho más grande. Y esa causa mucho más grande es el efecto de una causa súper grande. Y así puede ir uno al infinito. Todas las cosas en la creación son el efecto de una causa. Por lo tanto, siendo que un eslabón de causas no se puede sostener a sí mismo, al menos que haya algo al principio que lo sostenga, entonces es necesario que exista una causa incausada. Y esa causa no causada es Dios. ¿Es racional? Sí que lo es. Así que el principio cosmológico lo que nos dice es eso. Necesariamente existe una causa que no la causó nadie. Y esta causa incausada entonces es eterna. Y lo único eterno es Dios. No hay más. No hay más. Es ahí que se echa bajo tierra el concepto del Big Bang. Del Big Bang, sí, porque... Que de nada salió nada. O sea, el Big Bang es que una serie de moléculas que andaban por allí en el mundo y materia un día choca y hay una explosión. Pero ¿de dónde viene eso? Ellos saben. Así es. Bueno, hay otro argumento racional para la demostración de Dios, de la existencia de Dios, y es el argumento teleológico. No teológico, sino teleológico. Teleológico significa aquello que apunta hacia el fin máximo. Cuando uno va a crear una empresa, una institución, por lo general se ponen los objetivos teleológicos, o sea, cuál es el fin más alto al que quieren aspirar. Así que la teleología se refiere a los fines. ¿Será que vendrá del telescopio? No, pero buen intento. Buen intento. Hay que estar activos, ¿no? Sí, teleológico. Bueno, este argumento
se ha presentado en forma de silogismo. ¿Qué es un silogismo? El silogismo, siga. Es algo que al unirse con otra se produce un mayor efecto. No sé si es así que lo tengo claro, como tiene que intervenir algo o algo se une a otra causa para que sea algo más grande. Bueno, algo así. El silogismo es una forma de razonamiento lógico basado en dos premisas. La premisa principal, la premisa secundaria, y entonces esto lleva a una conclusión lógica. ¿Cierto? Bueno, no sé, bueno, yo supongo que todos aquí pasaron por la secundaria, ¿verdad? Y vieron filosofía. ¿No vieron filosofía unos? Que falla. Ya ni me acuerdo que vi. Bueno, yo me acuerdo porque fui profesor de filosofía. Y en el grado, bueno, no sé aquí cuál es, pero en el último grado se ve silogismos, ¿verdad? Bueno, hay una premisa principal, hay una premisa secundaria, y cuando tú unes estas dos, te llevan a una conclusión lógica. ¿Bien? Bueno, el silogismo del argumento teleológico dice esto. Premisa principal. Todo designio presupone a un diseñador. Todo designio presupone a un diseñador. El mundo en todas partes evidencia un designio o un diseño. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? Recordemos, todo designio presupone un diseñador. El mundo en todas partes evidencia un diseño. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión lógica? Existe un diseñador. Eso es lo que dice el argumento teleológico. La creación muestra que todas las cosas cumplen un fin. Todo lo que está puesto aquí cumple un fin. Por lo tanto, hay un diseñador inteligente que puso a funcionar así el mundo. Bueno, ese diseñador inteligente es Dios. Así que Dios es la causa incausada, pero Dios es el diseñador inteligente. Y hay otro argumento que se ha esbozado, y es el argumento antropológico o el argumento moral, que ya lo hemos visto, y es la conciencia universal del alma. O sea, existe la conciencia universal de que la muerte no es el fin, que después de la muerte hay algo más. Y ustedes ven, las religiones, todas, ya sean las que hoy día persisten o religiones antiguas, los egipcios, ellos tenían al dios, ¿cómo era que se llamaba? El dios que se encargaba de transportarlos por el río de la muerte, sí, ¿cómo es que se llama? Bueno, algún Ra, porque casi todos eran Ra. Bueno, entonces cuando la persona fallecía, la embalsamaban si era de la clase alta y le echaban granos, maíz, oro. ¿Por qué? Porque cuando llegara al río
que tenía que atravesar y el dios de la muerte lo encontraba, le tenía que presentar algo. Eso mismo está en la mitología griega, en la mitología romana. Anubis. Qué bueno por el internet, ¿no? Es espectacular. Anubis. Este no era Ra. Sí, entonces, todas tienen el concepto que luego de la muerte uno tiene que enfrentarse con un ser que le pedirá cuentas. Así que la universalidad de la conciencia del alma que no muere con el cuerpo es una evidencia de que alguien puso en el ser humano ese concepto, y eso es Dios. Y a la misma vez la conciencia, la conciencia del bien y del mal, que el bien será recompensado, que el mal va a ser castigado. Esto es una prueba necesaria de que existe Dios. Y el tiempo se nos fue, ¿verdad? Es hasta las 9. Hasta las 9 hay que respetar. Ok, mañana vamos a estar viendo, ¿puede Dios ser conocido realmente? Vamos a estar viendo al gran cognoscible, pero incomprensible.